Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Luego de que el Congreso Nacional decidiera retirar las facultades administrativas absolutas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, que le permitían el nombramiento o destitución de manera antojadiza de personal, y trasladara a estas facultades al Pleno de los 15 magistrados a través del Decreto Legislativo 10/2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se abrió un nuevo capítulo en la reorganización del Poder Judicial, ya que la Corte Suprema de Justicia se encuentra en el centro de un momento histórico de controversia: la redacción de un proyecto de ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, impulsado por magistrados tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la normativa anterior, que dejó desarticulado el órgano encargado de la administración judicial por más de una década. Bajo este decreto, el Congreso Nacional otorgó un plazo de 60 días para que la Corte Suprema de Justicia presente la propuesta ante el Legislativo, dando paso a 3 comisiones internas encargadas de analizar nombramientos, la disciplina judicial y la redacción del texto legal. El anteproyecto, que podría contener más de 100 artículos, busca establecer reglas claras para la selección, ascensos y supervisión de jueces y magistrados, y dotar de mayor eficiencia y control interno al sistema de justicia. Históricamente, el Consejo de la Judicatura fue el órgano encargado de administrar y supervisar el sistema judicial, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. La nueva ley busca reforzar la independencia judicial, separar lo administrativo de lo jurisdiccional y garantizar procesos de selección y disciplina claros y transparentes. La Comisión de Magistrados de la Corte, encargada de redactar el anteproyecto, ya realizó su primera reunión. Definiendo la base del nuevo consejo, se acordó separar las funciones administrativas y agilizar los trámites estancados para mejorar la eficiencia y la gestión interna del organismo. Entre las características claves se incluye órganos especializados para lo administrativo y disciplinario, plazos estrictos para resolver expedientes y mecanismos de rendición de cuentas, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad judicial y garantizar la imparcialidad de jueces y magistrados. Sin embargo, diversos sectores jurídicos han expresado su preocupación por las posibles vulneraciones a la independencia judicial y al principio de separación de poderes, advirtiendo que la forma en la que se estructure la judicatura puede tener un impacto directo en la imparcialidad y autonomía de los jueces. No obstante, expertos advierten que antes de aprobar el decreto que limitó las facultades administrativas a la presidenta de la Corte, debieron revisar a fondo los nombramientos y contrataciones para verificar si se cumplieron con concursos, requisitos de idoneidad y la ley del Poder Judicial, ya que de haberse dado nombramientos por dedo, esto enviaría un mensaje preocupante de los máximos tribunales.
Sin embargo, el hecho de que 9 de 15 magistrados determinaron que todo estaba correcto genera dudas sobre posibles intereses y favores internos. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es miércoles 4 de marzo del 2026. En el centro de la polémica esta Corte Suprema de Justicia, en mi opinión particular, deberían de sentarse a reflexionar todos los magistrados, porque los cuestionan de uno y otro lado. Ayer escuché un periodista decir que un hijo de la Corte anda siendo llamado, un hijo de la presidenta de la Corte, anda siendo llamados para influenciar en temas de decisión de la Corte. Ser periodista y decir ese tipo de cosas, uno debe tener una fuente. Y en refuerzo de ese colega, me cuentan tantas cosas de esa Corte y de los magistrados. Yo si fuera magistrado de la Corte caminaría con prudencia, porque imparten justicia. Y en la vida todo se sabe. Y hace años, un amigo me dijo, mira Raúl, el que le da dinero a alguien por algo y aquel le agarra, después cuentan. Deberían de meditar en esa Corte Suprema de Justicia. Hablando de eso, ya le han quitado poderes a la presidenta de la Corte. Y ahora viene lo de la judicatura. Por eso este programa, Corte Suprema de Justicia, inicia la redacción de nueva ley del Consejo de la Judicatura tras reformas impulsadas en el Congreso. Esas reformas le quitaron poder a la presidenta de la Corte, que nombraba desde una humilde aseadora, un conductor, hasta los jueces en todos lados. Eso generó malestar entre todos los otros. Está 9-6 ahí en esa Corte, y le quitaron poderes a ella. Ya no quieren que ella siga manejando eso como una hacienda particular de ella. También el otro día vi en Radio Cadena Voces que rotulaba en su página digital, estaban acusando a la presidenta de la Corte de haber asignado una enorme cantidad de carros blindados y que todos los familiares de ella caminan en carros blindados y con seguridad. ¿A cuenta de qué? Si la presidenta de la Corte es ella. Así está la Corte, pero también magistrados liberales y nacionalistas abusan. Mediten, son los que imparten justicia. Pero bien, los que saben que me hablen de esto, del Consejo de la Judicatura, por orden de llegada, siempre viene faltando 5 para las 6, cuando lo invito, el doctor ex magistrado de la Corte, don Ibis Discoa Varías. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Es un placer estar en este programa. Mucho gusto estar con los compañeros Julio Herrera y Kenneth Madrid para que hablemos de un tema que es un tema importante en el tema de juzgar y ejecutar lo juzgado, que es la parte que corresponde al Pleno del Poder Judicial. Y a otras competencias le habían sido otorgadas al Consejo de la Judicatura y la Ley de la Carrera Judicial, pero posteriormente en el 2010 se derogó esta disposición. Aún así se mantiene en el artículo 317 esta importante figura que es la carrera judicial y que estaremos hablando en el desarrollo del programa. Gracias, don Julio Herrera, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a las personas también que están aquí, los panelistas, a los abogados. Sí, en efecto, pues hoy estamos para compartir un poco con respecto a lo que es una opinión objetiva, con respecto a lo que es el señalamiento de un Consejo de la Judicatura que se ha establecido mediante un decreto 10/2026, el cual establece un término al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para reunir diversos proyectos de ley y establecer un procedimiento, ¿verdad?, para la incorporación de este Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. Gracias. Abogado Kenneth Madrid, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl. Gracias por la invitación. Un placer compartir acá con el abogado David Disco, el abogado Herrera, que obviamente pues podamos hablar, conversar, intercambiar opiniones sobre este tema tan importante para el Poder Judicial y que pues está tan debatido con lo que sucede en los últimos días, y pues esperamos que en el programa portemos poco de la experiencia que hemos tenido. Gracias, Raúl. Sí, me motivó el otro día, yo en las mañanas temprano escucho las radios y escuché al abogado Vidiscua haciendo una exposición de cómo sería este Consejo de la Judicatura y qué funciones tendría. Si me hace una introducción de eso, por favor. Sí. Mire, la idea de la creación del Consejo de la Judicatura es tener un órgano especializado para que asuma las funciones administrativas y disciplinarias dentro del Poder Judicial. Esa es la función principal del Consejo de la Judicatura. Y de la carrera judicial es la de regular la permanencia, la promoción y retiro de los jueces y magistrados. Esos son los objetivos y finalidades principales de estas dos instituciones que ya funcionan en otros países, Guatemala, Argentina, Brasil, y funcionan con mucho éxito. Aquí el 2010 se derogó esta disposición porque el Consejo de la Judicatura, que en ese momento se nombró, que eran 5 propietarios y 5 suplentes, se excedió en sus atribuciones y finalmente algunos incluso terminaron en las ergástulas penitenciarias y se vio forzado el Congreso Nacional a poner observaciones, y en aquel momento la misma Corte Suprema de Justicia decretó la inconstitucional de esta ley. Ahora, en el 2026, lo que ha sucedido es que debido a esos abusos sin control de la presidencia del Poder Judicial, entonces el Congreso derogó en aquel momento algunas disposiciones que se habían mantenido, que era darle las facultades al presidente o presidente de la Corte para que hiciera todo este tipo de acciones en el Poder Judicial, y ahora se las devolvió al Pleno, a los 15 magistrados, donde se ha hecho una división de 9 magistrados a favor y 6 magistrados en contra. Sí. ¿Para usted, vos? Sí, pues en efecto es una gran labor, ¿verdad?, la que va a tener este nuevo Consejo de la Judicatura. Desgraciadamente está estigmatizado por el pasado del Consejo de la Judicatura, que fue el extinto Consejo de la Judicatura, que manifestó el abogado Vidiscua, que en efecto fueron procesados. ¿Encarcelados? Encarcelados, tráfico de influencias, habían audios, ¿verdad?, que se evacuaron en los juicios de la ley pública. Ayer escuché un amigo que estaba hablando por teléfono y le dije yo, deje de andar hablando por teléfono esas cosas. Qué bárbaro usted, le digo. Sí, la gente no entiende. En los juicios, en efecto, las escuchas son una parte elemental de lo que es los procesos penales y los medios de prueba. Y en esos procesos, yo estaba esperando una sentencia de otro caso y estuve ahí dentro del público y escuché los audios. Entonces, incluso a veces hay bromas o hay cosas que son buenas que parecen malas. Y el dicho está bien dicho, no veamos cosas buenas que parezcan malas. Ese estigma, ¿verdad?, que se ha manejado, yo pues invito a la población hondureña, a los abogados, ¿verdad?, a todas las personas que son las autoridades, que lo hagamos de la manera más conciliatoria, que no permitamos también que esos estigmas también vengan a satanizar al nuevo Consejo de la Judicatura, que esperemos que de los errores anteriores se aprendan, ¿verdad? También hubo delitos de malversación de caudales, las personas fueron sobreseídas, ¿verdad?, pero habría que ver cuáles son los elementos que el Ministerio Público consideró que eran constitutivos de delito para acusarlos,
Por lo tanto, yo considero pues que este nuevo consejo pues debe andar con mucho cuidado, ¿verdad? Debe respetar la independencia judicial y hacer el manejo de los fondos, ¿verdad?, de la manera más idónea. Sabemos que el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia este año aumentó 250 millones de lempiras. Entonces, son cuestiones que deben de servir para reforzar la institucionalidad del Poder Judicial, brindarle esa confianza al pueblo hondureño de que existe seguridad jurídica. Gracias, Raúl. Sí, escuchando al abogado Discoa y al abogado Herrera, pues sí, mira, hacer quizá tal vez adicionar algo a lo que han manifestado, que el Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, bueno, nació como producto de una reforma constitucional y que en esa reforma constitucional surgida en el año 2010 y ratificada en el año 2011, hubo un error ahí de técnica legislativa que colocaron ese artículo transitorio en un decreto constitucional que nada tenía que ver con la Constitución, sino que iba enfocado a la ley secundaria, a que mientras la ley se aprobaba del Consejo de Judicatura, el presidente tenía la potestad de nombrar, remover jueces. Eso fue incorrecto, porque en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno ha conocido siempre los nombramientos y remociones, estaba en las facultades de la Constitución, en la Constitución de la Corte Suprema. Pero como en esa reforma constitucional le eliminaron esas facultades a la Corte Suprema de Justicia, entonces había como un vacío que a quién se las damos. Entonces, pero hubiesen dicho que temporalmente quedaba siempre en manos de la Corte Suprema, en su pleno, y fue un error constante. Cuando se aprueba la ley del Consejo de Judicatura, se nombran los consejeros y inicia sus funciones, pierde vigencia ese transitorio y lógicamente ya el Consejo de Judicatura llevaba todo el tema de nombramiento, remoción de jueces y magistrados, la administración propia del Poder Judicial de los recursos financieros y, como bien lo dijo el abogado Discoa, llevaba consigo también las funciones disciplinarias, en aquel momento la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales, ahora Supervisión Nacional de Jueces, y además también las funciones de capacitación, ¿verdad? De formación inicial y continua de toda la carrera judicial. Pues eso, todos sabemos la historia, como bien lo dijeron, en el 2016 se declaró inconstitucional la ley. Los argumentos de la Sala Constitucional de aquel entonces manifestaron de que era inconstitucional porque se había concebido el Consejo de la Judicatura como un órgano independiente del Poder Judicial y que era una intromisión también del Congreso Nacional en la administración propia de los recursos humanos y financieros del Poder Judicial y se decretó la inconstitucionalidad. Entonces ahí fue donde cobró vigencia este artículo transitorio nuevamente, porque al desaparecer la ley del Consejo de Judicatura y Carrera Judicial, volvió el artículo transitorio que manifiesta que mientras no se apruebe la ley, el presidente tiene facultades. Rolando Argueta gobernó muy tranquilamente la Corte con ese decreto, ¿verdad? Y Jorge Rivera Vilés del 2011 al 2013 que ingresó al Consejo. Y además Rolando Argueta todo su periodo y ahora la presidenta Rebeca Raquel también en todos los años que lleva ya de funciones. Pero sin duda, Rolando Argueta fue mucho más político. La presidenta de la Corte no fue política. Sí. Ella dijo, este macho es mi mula, en esta Corte mando yo. Es más, un magistrado, amigo mío, me decía, entender, le decía yo, que para vos, para ella, vos ahí estás, pero vos no decidís ni mandás nada. No, de acuerdo. Eso es lo que pasó ahí. Sí, eso le costó a la presidenta de la Corte que hoy ya le hayan bajado bastante su poder y con la presidenta de la Judicatura, con esto de la Judicatura, la cosa se la van a repartir nacionalistas y liberales, que en votación ya la superan 9-6. Sí, Raúl, y adicionarte algo ahí, tienes toda la razón. Y mira, yo creo que lo que mantuvo las aguas un poco tranquilas en la administración de Rolando Argueta fue que, recordemos una cosa, al declararse inconstitucional la ley del Consejo de Judicatura, cobró vigencia nuevamente la ley de carrera judicial de 1980. La ley de carrera judicial de 1980, que regula todo lo referente a nombramientos, ascensos, traslados y cancelaciones de la carrera judicial, establece que para el nombramiento
de todo el personal, no solo de jueces, de todo el personal del Poder Judicial, dice que se integra una comisión de selección de personal. O sea, no puede nombrar de dedo directamente nadie en el Poder Judicial si no pasa por esa comisión de selección de personal. Y esa comisión de personal tiene que hacer los cursos de oposición, los procesos, de oposición, enviar las ternas a la Corte Suprema de Justicia para que procedan a su nombramiento. En este caso sería la presidencia. Y les decía que por qué Rolando Argueta logró apaciguar un poco todo este tema. Porque formó esas comisiones de selección de personal para el ingreso de la jurisdicción en materia de corrupción, que incluso hasta participó la MASI ahí. En el 2017 hicieron eso. También se participó en la comisión de selección de personal en materia de extorsión. Todas, desde el conserje, motorista, archivero, escribiente, receptor, secretario y jueces y magistrados fueron seleccionados por oposición. Se lo digo porque su servidor era el secretario de esas comisiones. Ahí estuvimos y se hicieron todas las pruebas de confianza, pruebas de conocimiento, valoración curricular. Y luego también Rolando Argueta hizo un concurso general para llenar 103 plazas en el Poder Judicial que habían quedado vacantes. Y también se hizo un proceso de jueces y magistrados. Entonces, eso y llegaron a su nombramiento en el año 2019, se logró el nombramiento de todo este personal de alrededor de 102 plazas. Eso mantuvo las aguas calmadas durante el periodo de Rolando Argueta, pero el problema es que en el periodo de la presidenta Raquel no han existido procesos de selección. No se ha hecho ni un tan solo llamado para llenar plazas vacantes de jueces y magistrados, ni de personal auxiliar que corresponde a escribientes, receptores, secretarios, sino que se ha nombrado de dedo basados en ese decreto transitorio. Entonces tenemos dos normativas. Una que le dice que puede nombrar ella sin ir al pleno, pero no le dice que debe de obviar los procesos de selección. Entonces ahí es donde ha estado la falta, Raúl. ¿Ella ha actuado bien porque tenía un transitorio? Sí, sin lugar a dudas, tenía la facultad de nombrar y remover, pero debe de hacerlo de conformidad a la ley de la carrera judicial vigente. Y ahí ha estado, Raúl, el gran error, y por eso vuelve el tema del Consejo de Judicatura, que es una figura constitucional, está regulada en la Carta Magna, y que, como bien lo ha manifestado el abogado Discua, está encargado de todos estos procesos de remoción, nombramiento de jueces, capacitación y además la parte disciplinaria y la ejecución del presupuesto, lógicamente. Entonces, Raúl, yo creo que acá ya hay bastantes anteproyectos de ley redactados, no solo mejorar el que tenía esta situación de inconstitucionalidad, sino que tengo comprendido que incluso la Corte anterior había hecho... Me dice el abogado Rafael Gómez López, tiene toda la razón el abogado Kenneth, es una irresponsabilidad enorme de parte de la presidenta de la Corte. Sí. Y te digo una cosa, Raúl, y también en el periodo de la abogada Vilma Morales se hicieron procesos de selección. Algunos yo los viví, Raúl, porque yo estuve 20 años en el Poder Judicial, y cuando el abogado, incluso Ibit Disco, era magistrado, lanzamos los primeros procesos de selección porque venía el cambio del Código Procesal Penal y queríamos jueces técnicos, jueces con conocimiento, y se hizo la primera promoción de jueces de sentencia y jueces de ejecución, se les capacitó y comenzaron sus funciones en el traslape. Llegó una nueva corte, respetó ese proceso y la abogada Vilma Morales los nombró en febrero del año 2002, que venía de una corte anterior ese proceso. Y luego en la corte de la abogada Vilma Morales también hubieron muchos procesos de selección, después hubieron segunda, tercera, cuarta promoción de jueces de sentencia, jueces de letra, jueces de ejecución. Entonces, en alguna medida, Raúl, se ha respetado ese tema de la previsión de plazas durante mucho tiempo. El problema es que ahora llevamos en todo lo que tiene existencia esta Corte sin ningún concurso de oposición, y cuando no hay oposición ni hay meritocracia, los jueces pierden su independencia porque creen que le deben un favor a alguien. Y ahí es donde está el gran error. Doctor Discua. Sí, cuando inició este programa, Raúl habló de influencias de familiares en el Poder Judicial. Mire, Raúl, desde que yo ejerzo la profesión hace 45 años, siempre se ha dicho eso del Poder Judicial. Yo recuerdo cuando la Corte estaba constituida por 9 magistrados y estaba en el centro, que ahora
creo que es la biblioteca del Poder Judicial, eran 9 magistrados. Primero empezó con 5, 7, 9. Cuando yo empecé en este tema del ejercicio profesional eran 9 magistrados. Y recuerdo que la gente oía a los colegas, dije, no hombre, habla con el 10º magistrado. El 10º magistrado te arregla ese problema. Y el 10º resuelve. ¿Y sabe quién era el 10º magistrado? El chofer del presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, ya no era ni abogado, ni tenía que ver, ni tenía ni un cargo, pero ocupaba una posición importante. Era la persona que llevaba al presidente de la Corte todos los días y el que le contaba todo. Y entonces los colegas decían, no, ¿tenemos problemas? Sí, habla con el 10º. Y uno que hay, ¿quién es el 10º? Era el chofer, era el motorista. Y efectivamente, en muchos casos se solucionaron de esa manera. Cada vez, cuando se hizo la reforma a la Constitución de la República para integrar de 9 a 15 magistrados, la idea era que los jueces del Tribunal Supremo tuvieran mayor disponibilidad para resolver en sala cosas que antes se llevaba al pleno de 9 magistrados, casos laborales 9 magistrados, casos penales 9 magistrados, casos civiles 9 magistrados. Entonces eran sesiones, cada sala cuando sesionaba llevaba 30 casos, era todo el día un pleno de 30 casos y entonces todos los magistrados conocíamos de todo. Entonces cuando se hizo la reforma fue con buen sentido de especializar magistrados de la Suprema en materia penal, en materia laboral, contencioso administrativo, en materia civil, para que tuvieran más tiempo de juzgar y ejecutar los juzgados. ¿Qué es lo que ha habido? Una enorme mora. Ahí hay una enorme mora que usted oye que le van a dar una audiencia en los juzgados de lo laboral 2029. 32 es ahorita. No puede ser. 2032. Y los magistrados, que la parte más importante es juzgar y ejecutar los juzgados, habiendo mecanismos ahora modernos de poderlo resolver virtualmente, ni tan siquiera probablemente no van ni a las cortes de apelaciones ni a los juzgados. No se dan cuenta, hasta que van a salir de ahí se van a dar cuenta que hay una enorme mora en esto. Y claro, para que eso funcione, está lo que usted dice, tener un contacto al interno de la Corte para que resuelvan esos casos. Y usted lo ve, ¿cuál es el resultado de eso? Procurador General de la República quejándose de enormes sentencias que hay porque los salarios caídos pasan un montón de tiempo, el ministro de Finanzas en igual. Esos son los resultados de una acción que compete a la Corte Suprema de Justicia velar por juzgar y ejecutar los juzgados y no lo está haciendo. No solo es de la función del presidente de las veces que ejerce eso, sino que es de los 15 magistrados. Y después, en un conflicto de 9 a 6 magistrados, ¿se puede imaginar usted cuáles son los casos que van a salir? Los que tengan el control de 9 magistrados. Entonces, no puede suceder. En el pasado se hablaba también, no, es que vamos a pelear que a mi partido le corresponde la Corte Suprema de Justicia y a ti te corresponde. Yo creo que esos temas no abonan al impartimiento de justicia, porque lo que está sucediendo ahí es lo que estamos viendo ahorita. Están embelesados en otro tema, menos en el tema de impartimiento de justicia, a menos que pudieran interesarles algunos casos a ellos para resolverlo. Y eso de ser crítico del Poder Judicial, y ahora la radio y todo el mundo dice cómo van a resolver esos problemas. Vamos a volver al tema de la conciliación y el arbitraje porque ahí ya no se tiene la confianza en el Poder Judicial. Bueno, usted habló del 10º magistrado, aquí me dice un televidente. Raúl, buen día. Aquí lo que existe es una Corte Suprema de Justicia simplemente para el acompañamiento de la corrupción política. En la administración pasada, la historia era que un magistrado guardaba enormes cantidades de dinero en su casa. Es la verdad también. Bueno, es que esos estigmas de lo que yo hablaba al inicio también, que debemos de ir perdiendo también. Yo pienso también, y lo voy a decir de una manera bien responsable y de la manera más armoniosa y conciliadora posible, que tenemos que seguirle dando vuelta a la página, ¿verdad? En efecto, el abogado Kenneth ha establecido que eran las atribuciones de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia realizarlo. Ahora ya no tiene esas facultades y a qué entramos y cuál es el tema de debate de hoy. El Consejo de la Judicatura. Es sumamente importante que la población sienta esa seguridad jurídica en el Poder Judicial, que nosotros no sigamos mancillando, recordando el pasado de una manera negativa, sino que de una manera para hacer conciencia, ¿verdad?, en los nuevos integrantes también. Asimismo, los temas de corrupción siempre van a venir de uno o de otro lado, si existe oposición. Como todos lo estigmatizamos políticamente también,
precisamente cuando hubo ese desfase, ¿verdad? O cuando hubo esa transición de gobierno, el presidente que quedó también era el presidente Argueta y no hubo esa diferencia. Ahorita, como la alternabilidad es cada 7 años, según lo establece el artículo 315 de la Constitución de la República, quien queda o quien es vestigio del Partido Libertad y Refundación es la presidenta de la Corte. Entonces, ese tipo de ideologías también se hacen en oposición. Pero ahorita lo importante es que en estos 60 días, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ahorita tiene las mismas facultades que tenía la presidenta ahorita de nombrar, ¿verdad? Y de sancionar también. 9 a 6. Sí, está 9 a 6, ¿verdad? Tiene esas facultades, ¿verdad? Entonces siempre va a existir una diferencia, nunca nadie va a estar de acuerdo. Asimismo, lo que establece lo que es la mora judicial en el juzgado laboral, es propio que el Consejo de la Judicatura ahorita también tome cartas en el asunto, porque esa mora judicial no es actualmente. Eso viene de hace muchos años. Yo creo que ahorita en el juzgado de lo laboral creo que solo hay 12 jueces, creo, aproximadamente. 12 jueces. Y en el juzgado de letras penal hay como 25 jueces en circuito normal y hay 10 jueces en jurisdicción nacional. Esas demandas devienen de procesos de despidos mal realizados. Pero Julio, le interrumpo porque la mora es que los jueces señalan la primera audiencia de trámite y no resuelven ahí en la primera. La dejan para resolverla dentro de 2 o 3 meses. Si lo procedente es esa cuestión de la inmediatez, que resuelvan inmediatamente. Usted ya no puede ver ningún juez de lo laboral y usted puede poner 100 jueces de lo laboral y solo dictan 5 sentencias al mes, no tiene ningún sentido. Mire, solo disculpe. Mire, abogado, y ahí le complemento, abogado, mire, ¿sabe cuál es el tema y el gran problema ahí? Oiga, a una coordinadora del juzgado laboral le asignaron una Prado blindada y seguridad. ¿A cuenta de qué? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la presidenta de la Corte le asigna a esa juez una Prado blindada seguridad? Es coordinadora. ¿A cuenta de qué? Juzgado laboral. Era como decían que había mafias, ahí hubo una denuncia y escuché al procurador diciendo que había mafias ahí de varias firmas legales y que tenía temor la jueza. Pero bueno, mire, yo lejos de eso, Raúl. ¿Cuál temor si esa jueza anda pidiendo pisto? Bueno, ese ya son comentarios. Bueno, ahí yo no puedo entrar en ese campo, pero sí. Raúl, yo te voy a decir una cosa, mira, el gran problema que radica en el Poder Judicial, y qué bueno que venga el Consejo de la Judicatura, y te aclaro algo, Raúl, si aquí van a nombrar políticos, estamos mal. Aquí tienen que llegar personas que tengan una alta capacidad ética y moral, porque ese fue el problema del Consejo de Judicatura anterior. Una con alta capacidad ética y moral, y que tenga la capacidad que conozca el Poder Judicial. La idoneidad, eso es fundamental, que conozca a dónde va, que eso no es cualquier institución del Estado. Es delicado, hay que conocer la independencia de los jueces, hay que conocer obviamente la característica esencial que rige la aplicación de la ley a casos concretos. Y acá en este caso, el problema anterior, Raúl, fue que el Consejo de la Judicatura se creía otro pleno de la Corte, ¿no? Entonces ese fue el gran problema. Y algo que incidió la inconstitucionalidad también fue que ahora tienen que tomarlo en cuenta que quien debe de nombrar a los miembros del Consejo de Judicatura es el Pleno de la Corte, ¿no? Porque ese fue el problema de la inconstitucionalidad. Porque si leemos en la inconstitucionalidad, dice que fue intromisión de un poder del Estado en otro poder del Estado, en que un órgano prácticamente externo y venía del Congreso tomaba las decisiones. Y hay que comprender algo, Raúl, que el Consejo de la Judicatura es un órgano que prácticamente está al servicio del Poder Judicial, que está paralelo. No sé cómo irán a definir el sistema, no sé si el Congreso Nacional igual se va a volver a limitar esa característica esencial de volver a elegir a estos miembros, pero tiene que darle la independencia correspondiente para el ejercicio de sus funciones. Y acá culmino, Raúl, por lo cual interrumpió al abogado Discua, y es el abogado Herrera, que es la característica, Raúl, de que acá, mira, la función de este consejo es que no le quite tiempo a los magistrados. ¿Y quién nos dice que este nuevo consejo, porque ya rotularon ahí, el Consejo de la Judicatura dice que en Madrid, ponelo otra vez? Se creía otro pleno. Se creía otro pleno. ¿Quién nos dice que este nuevo Consejo de la Judicatura, o a los magistrados también,
no va a creer que tiene más poder. Debe limitarlo en la ley. Y el señor Discoa, yo lo escuché diciendo que en el Congreso pueden escoger abogados que están en el Congreso en esa judicatura o los mismos magistrados. No, Sí. no, es que, mira, lo importante en esto, claro, lo importante en esto es que reúnan los requisitos. Reúnen los requisitos y renuncia como diputado, pues no hay problema, pues No, puede igual, ingresar. la ley de la carrera judicial, del Consejo de la Judicatura, anteriormente establecía quiénes iban a ser los Sí, miembros. correcto. Responsablemente se establecían que eran 2 miembros que eran miembros de la Asociación de Jueces. Estaba un representante del Colegio de Abogados, ¿verdad? También estaba un representante de lo que es la Asociación de Empleados, creo, y el presidente de la Corte, ¿verdad? Entonces, creo que sociabilizar ese tipo de proyectos, conjugar ese montón de ideas es propio, precisamente para que existan las cualidades que hablan los colegas y panelistas acá. En efecto, ese estigma, ¿verdad?, de que ese consejo era otro poder judicial, eso se manejaba porque ellos precisamente eran quienes hacían los nombramientos, los procesos disciplinarios, los despidos, ¿verdad?, los ascensos, ¿verdad? Sin embargo, esa responsabilidad sí debe de ser limitada, debemos de aprender de los errores pasados y no seguir con esas estigmas del pasado. Yo creo que una solución del sistema, a mí me parece que no importa que vinieran del Congreso Nacional o que vinieran de la academia o que vinieran de otras instituciones. Para empezar, ese cuerpo colegiado tenía 5 propietarios y 5 suplentes. Yo creo que habría que evaluar 3 propietarios y 2 suplentes. Al contrario, creo que están pensando en 7. Sí, pero yo creo que hay que... Y mencionó usted, Javier, 3 o 7, dijo. Antier Sí, fue eso. sí, pero adicionalmente, ¿cuál va a ser el freno o los remedios que se le va a poner a un consejo de la judicatura para que nombre al árbitro cualquier? Los exámenes de oposición. Claro. Es decir, si usted regula que las personas que quieran ingresar al sistema o que quieran escalar las posiciones, pone un sistema de exámenes por oposición, usted va a lograr tener los mejores jueces ahí porque van a ser independientes. Es decir, aunque el Consejo de la Judicatura sea político, eso no importa, que tenga interés, a menos que fueran exámenes de oposición amañados, pero si se pone exámenes y pone pruebas, la gente se va a someter a un proceso, se va a volver más creíble, va a ser más independiente, pero esa es la solución. Mire, y yo estoy de acuerdo con usted, abogado, pero mire, la ley de carrera judicial, cómo exigía los concursos y también se obviaban. Entonces, hay que hacer una reforma integral también, que incurre en responsabilidad, incluso hasta penal, el miembro del Consejo de Judicatura o el cuerpo colegiado que realice un nombramiento sin seguir los lineamientos generales. Bueno, eso debe de hacerse. En la ley del Consejo de la Judicatura anterior se establecía que las sesiones no podían ser integradas por los miembros del Consejo que tuvieran algún grado de afinidad o que tuvieran algún interés directo. Entonces son cosas que se pueden acoplar en esta nueva legislación o en estos nuevos proyectos de ley para que se goce de esa independencia también. En efecto, mire, Raúl, y es que esto dice, mire, la doctrina que inspira a todos los consejos de judicatura a nivel iberoamericano es el gobierno de los jueces para los jueces, ¿no? Ese es el principio. Ahora bien, en la ley anterior había quedado de que las propuestas salían de un integrante de las asociaciones de empleados del Poder Judicial, del Colegio de Abogados, un magistrado de la Suprema que lo integraba, y el presidente de la Corte que era quien lo presidía. Ese fue un grave error, ¿verdad? Tener mecanismos totalmente independientes, ni uno en un lugar del otro, nadie, pero sí tener mucho cuidado. Ya Mayor terminó preso el presidente de la Corte. Sí, entonces, pero también, mira, el nepotismo le ha hecho un gran daño al Poder Judicial. Ahí hay el abuso. Sobrinos, ahí hay hermanos, ahí hay parientes para ingresar al Poder Judicial. Yo recuerdo que en la época nuestra lo que se peleaba es que los hijos de los magistrados fueran receptores o que fueran los secretarios. Y entonces se abusó de eso porque nadie podía tocar a ningún receptor, a ningún secretario, por ese tema del nepotismo. Lo mismo está sucediendo ahora. Pero mira, aunque, como dicen aquellos, no es que estoy ad honorem porque no recibo sueldo. Yo creo que el tema es liberar al Poder Judicial de ese nepotismo. Sí, pero no recibe sueldo, pero ¿qué influencia tiene? Ese es el tema, Mira, Raúl. ¿De dónde pueden ir el sueldo? ¿De influencia? No, claro, de influencia. Es que mire, abogado Disco, abogado Herrera. Raúl, yo ahí, mire, hay que ser no hay que ser en esto
neófito pensar que no sucede así. Claro, por supuesto, y lo que hay que evitar es que se den ese tipo de situaciones. Hay que limitar la ley debe ser muy limitativa de las facultades que se le otorgan a este Consejo basado en las experiencias del pasado. Mire, Raúl, la creación del Consejo de Judicatura lleva como objetivo que los magistrados de la Suprema se dediquen, como dijo el abogado Disco, exclusivamente al área jurisdiccional. Bueno, ¿por qué estamos tocando este tema, Raúl? ¿Y por qué debe ser tan interesante para que hoy tengas este tema acá? Mira, te lo digo yo que litigo, que ando en la calle y en los tribunales. En esas salas yo tengo ahí recursos que tienen 2 años de estar esperando una resolución, 3 años. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, y recursos de amparo que te los debe fallar rápido, porque esa es la cuestión, devolverte de tu derecho constitucional lesionado. Después de 2 años. No, igual ya no, la sala constitucional está colapsada. Entonces, conoce recursos de revisión, amparo penal, civil, laboral, habeas corpus. Correcto, pero mire, y aparte de eso, también las otras salas tienen las casaciones, ¿verdad? En cada una de sus áreas también miran otros temas ahí a efecto videndi, sala civil, pero hay un tema particular acá, Raúl, que creo que hay que tomar en cuenta. Si la Corte se dedica exclusivamente a asuntos jurisdiccionales a partir de esta aprobación de esta nueva ley y se queda el Consejo con las labores operativas, hay que tener claro esto. No hay que confundir las labores de selección de personal, de ejecución administrativa del Poder Judicial con una labor eminentemente jurisdiccional. En el Consejo de la Judicatura pasado, ¿quién decidía qué juzgados abrir y qué juzgados cerrar? El Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se pone a creer si esa es facultad de la Corte Suprema de Justicia? Porque es jurisdiccional. Entonces ahí hubo un exceso en las atribuciones que tenían, porque ellos pueden llenar plazas, hacer los concursos, pero quien define qué juzgados van a abrir, bajo qué jurisdicciones, en dónde, es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa confusión que existió, ese exceso de funciones, fue lo que nos llevó a lo que todos conocemos ahora. Y mire, yo solo quería aportar algo, Raúl, que cuando dijo el abogado Ibis y el abogado Herrera cómo está colapsada las jurisdicciones, yo le veo un problema. Ahí en la jurisdicción del trabajo, como en otras jurisdicciones, pueden nombrar 80 jueces, que va a pasar lo mismo. ¿Sabe cuál es el problema? Es la forma de trabajo, es el modelo de gestión que se tiene. No es igual la Corte de 1906 que la Corte del 2026. Es totalmente diferente. Sé que tenemos la LOAT que todavía rige, pero mire, ¿cómo logramos destrabar la mora que había en el juzgado penal de aquí de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, con el nuevo modelo de gestión, nueva forma de trabajar? Incorporamos el acta sucinta, incorporamos la grabación, que es el entregar a las partes, que el juez tomara la decisión ahí mismo en la audiencia. Y mire, y eso redujo considerablemente todos los tiempos. Ahora jueces penales acá en Tegucigalpa hacen 3 audiencias al día. Entonces eso deja eficiente el trabajo. Hay jueces que le manifiestan a uno, no es que es difícil tomar la decisión en la audiencia. Bueno, entonces su trabajo no puede ser juez, porque el juez toma la decisión en el momento, tiene que tener la capacidad de síntesis para escuchar a las partes y tomar. Ese es el problema en la jurisdicción del trabajo. Ojalá que tomen en cuenta que ahí lo que ocupamos es un nuevo modelo de gestión, que el juez tome la decisión en la audiencia, que definitivamente haya un acta sucinta, ahí se copia hasta el último suspiro, el abogado lleve en una USB todos los alegatos para que se coloquen en el acta, así hasta el último respiro. Eso no puede seguir sucediendo porque para eso están los medios de respaldo ahora electrónico que permiten a usted, en el acta solo se coloca en el minuto 15.30, ahí se comenzó a discutir tal cosa para efectos de apelación. Hacia ahí debe entrar la reforma del Poder Judicial. Y termino con esto, abogado, ¿cómo es posible que tengamos que ir a una audiencia presencial a estas alturas, con todos los medios electrónicos que hay? Si ahora usted, mire, en Europa, en Estados Unidos, en muchos casos y que no tienen que ver con la materia penal, usted de su despacho toma la... ¿Por qué tiene tanta prevalencia ahora el tema de conciliación y arbitraje? Porque desde su oficina usted... virtual. Pero yo quiero señalar un punto adicional, que mire, uno de los atrasos que tiene, yo le planteaba a una ex juez del trabajo que tiene mucha experiencia y que por alguna razón se jubiló. ¿Por qué no? Cuando entró en vigencia el Código Penal actual, el del 80, lo que se nombraron fue jueces para que depuraran las causas.
y los jueces empezaron a depurar y La depurar, y depuración, en el muchas sistema de de ellas depuración. sobreseían o Sí. hacían lo que Yo tenían. dirigí La ese UTR. programa, abogado. Era la En UTR. este caso yo le planteé a la ¿verdad? UEM, Sí. es que fíjese que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El CPC que pide la inmediatez. Óigame, usted tiene jueces que conocieron hace 5 años un expediente, están señalados para oír sentencia y sucede que en ese momento el juez lo trasladan para otro lado y nombran uno nuevo y tiene que anular todo para volver a empezar un juicio. Esas cosas hay que derogarlas, esas disposiciones que más bien entorpecen el impartimiento de justicia. Sí. Pero los jueces del Tribunal Supremo, que son los obligados, los coordinadores de sala de plantear eso, pareciera que no están enterados de que esta cuestión del tema de la inmediatez ese es uno de los problemas más serios, porque están cambiando jueces, por otro lado, audiencias de hace 3, 4, 5 años está atrasando el proceso. Entonces, si tuvieran jueces que depuraran y que pues, se derogara esa disposición del CPC que obliga a la inmediatez, si basta leer un expediente y usted se da cuenta, no necesita estar oyendo un montón de cosas que más bien causan acción tardía a los jueces que están conociendo las causas. Bien, solo permítame, y le doy la palabra al volver. Pero ya voy a leer, me acaba de escribir un amigo personal mío, magistrado. Por cierto, yo nunca hablo con él de cosas de la corte, es la verdad. Pero ya lo voy a leer. Antes dice Germán Leicelar, hijo, en el tema de la mora es necesario nombrar más jueces, pero se debe dividir en grupos, unos que dedican a sacar lo atrasado y unos que dedican a asegurar que lo nuevo no se atrase. De lo contrario, nunca se terminará de eliminar la mora. Y por último, es esencial y fundamental que se fortalezcan mecanismos de conciliación verdaderos, como lo dice el 139 de la Constitución, posiblemente entre un 35 a un 50% de los casos que se vuelven juicios pudiera haberse conciliado, dice el abogado. Y Antonio Molina dice, buenos días Raúl y a sus invitados. El día que se despolitice el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema es el momento en que la ciudadanía comenzará a confiar en la justicia. Antonio Molina. César Durón, el hondureño tiene un problema, solo llega a tener un poquito de poder y se transforma. Y no para bien, lastimosamente se transforma en una persona corrupta. Pongan a quien pongan, siempre va a existir la corrupción. Le perdí la fe al país, si me dice el abogado Milton Jiménez Puerto. Saludos a Milton y a Ela. Raúl, me dice la presidenta de la Corte que la seguridad, la jueza la puso papi a la orden, el presidente, y que por decreto su familia tiene seguridad, creo, dice don Milton Jiménez Puerto. Bien, así es cierto, y ese decreto, barbaridad, hombre, un país tan pobre, y papi a la orden no dijo que, y lo está cumpliendo. El otro día escuché que el hombre está comprando sus carros y su seguridad, eso escuché, y estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y claramente yo ejerzo el periodismo desde muchos años. A mí nunca nadie me ha llevado algo a una corte porque yo lo he difamado. Jamás. Cuando digo algo tengo la certeza de tener las pruebas. Es la verdad. Yo no ando mintiendo. No tengo por qué, ni tengo intereses. Me he cuidado en la vida. Así que si es cierto el decreto, pues Pero hay un nuevo decreto. A mí me escribieron ahorita de una persona, un amigo del Ejecutivo, y me dijo lo mismo, que el vehículo había sido asignado por parte del Poder Ejecutivo. Pero bueno, y para protección creo que es lo que hablaba usted el de que Poder era- Ejecutivo designa vehículos ahora. Bueno, esa es otra circunstancia. No debía Policía hacerlo, Nacional. no debía hacerlo porque es un poder del Estado independiente. Pero, como te dije, Raúl, yo tenía la noción de que había venido de esa denuncia que ella misma hizo delante del procurador, y creo que fue en una reunión con la presidenta de la Corte, que dijo que ella temía por su vida porque la coaccionaban. Y se supone que por eso se tomó esa determinación. Por eso Ajá. viene determinación. Habrá que ver cómo habrán llegado los dos poderes a esa situación, porque para un juez aceptar un vehículo de otro poder del Estado tiene que tener la autorización correspondiente. Mire, una vez un político estábamos hablando y estaba hablando el otro y le dijo, mire, usted va a ir de tal, no, pero es que ese cargo es muy peligroso, que no sé qué y que yo no quiero eso. Bueno, si usted tiene miedo, le dice, cómprese un perro, le dice, cómprese un Doberman para que la cuide, le dice, porque si usted no va a asumir la responsabilidad, cada funcionario que asume la responsabilidad, claro, hay algunos límites, Sí. pero también los funcionarios deben saber que son nombrados en esos cargos para resolver lo que se ponga en las manos de ellos. Raúl, ser Si juez... tienen miedo, sí, que renuncien. Pues, como dice el magistrado, ser juez no es fácil, Raúl. Sí.
te van a llegar un montón de gente a pedir favores. Y tiene que aplicar ahí el tema de la indignidad, ¿verdad? Decirle, mire, permítame, no, aquí puede ser muy amigo mío, pero aquí tengo la ley, yo el marco referencial, aquí está el caso concreto, le vamos a resolver conforme a la ley, ¿verdad? Ya presentó su petición, perfecto, la vamos a analizar y va a resolver. Y tiene que, un juez tiene que ser así, incluso ingrato hasta con las personas que lo nombraron, debe poner los límites. Sí, abogado, perdón que lo interrumpí. Sí, no, eso era precisamente lo que le iba a hacer el comentario de que el vehículo había sido asignado así. Y lo que sí también quería secundar, perdón, era con respecto a los procesos virtuales. Eso mejora mucho el desempeño, ¿verdad? La efectividad, la transparencia, la premura con la que se manejan los procesos. Vaya, por ejemplo, porque en materia penal sí, en efecto, se avanza bastante con eso, porque hay audiencias de términos. Y esos términos, por eso es que la urgencia de hacer a veces las audiencias por Zoom. Y pero esa en audiencia lo civil por Zoom también hay términos, y los términos son fatales, sí, y la gente no cumple. Y por eso le digo, la cuestión de la tecnología con respecto a esa inmediación que no se pierde, usted en efecto lo puede hacer. Yo he hecho audiencias en Tegucigalpa de San Pedro Sula, porque no se pierde tiempo, no vamos a caer en mora, no se va a reprogramar la audiencia porque el abogado no puede asistir. En ocasiones hay audiencias que duran 10 minutos, audiencias preliminares que son sumamente rápido, que es para elevar una causa a juicio oral y público o hacer un procedimiento abreviado, y la hacemos en 5 o 10 minutos. Ahí vía Zoom se abre la audiencia, se cierra la sesión y se sigue. Entonces, pero esa actitud depende de los magistrados del Tribunal Supremo, del Pleno. El Pleno es el que tiene que traza la ruta y le respaldar. dice, bueno, para eso están los magistrados de corte de apelaciones, en esos conversatorios que tienen. Mire, tenemos este tema, los jueces van a decir cuáles son los problemas y tomar las decisiones. Por ejemplo, a mí me parece que eso de la inmediatez está produciendo un atraso en el impartimiento de justicia tremendo, porque la gente dice, no, es que vamos a anular todo y vamos a partir desde la primera. Eso no puede suceder. No. Ya perdió 5 años y va a continuar. Sí, voy a la pausa. En la mayoría de los países del mundo donde existe un consejo de la judicatura, este es presidido por el presidente del Poder Judicial y funciona. No, Chile y Costa Rica, dice. Solo El dos punto es personas. definir correctamente facultades y responsabilidades. Estoy de acuerdo. Chile y Costa Rica son 2, entonces no es la mayoría de países del Sí, mundo. no es la mayoría. Eso lo dice Carlos Chacturo. Una pausa. Sí, no, pero no. ¿Dolor de espalda? Sí, y hasta ahora nada me hace. Alívialo con Doloneurobion N, que con su fórmula te ofrece una acción 3 en 1. Alivia el dolor, desinflama los músculos y brinda energía para tu recuperación. Alivia el dolor con Doloneurobion N, número 1 en ventas. El verano ya llegó y para tus vacaciones lo que necesitas es Cable Color, una conexión para estar playa, conectándote con tu descanso mientras disfrutas a toda velocidad del verano. Elige el paquete que más se adapte a tus vacaciones, con CCBO incluido, para llevar tu programación a todos lados. Además, si contratas un paquete desde 750 lempiras o más, participas por un viaje a Punta Cana para 2 personas, para que la pases playa haciendo lo que te gusta. Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Desde tu computadora, tablet o celular, el 11 está a un clic de distancia. Ingresa a www.canal11.hn y disfruta de noticias, entretenimiento, deporte y mucho más, cuando y donde querrás. Para estar bien conectados, seguinos en todas las plataformas digitales como Canal 11 HN. Opina, interactúa y compartí todo lo que te gusta. Informate, divertite y mantenete conectado con todo lo que pasa solo por el 11. ¿Cómo estás, Ramiro? Bastante bien. Irma querida, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Sensación de ardor y entumecimiento? Puede ser daño en tus nervios. Neurobion los alivia, porque activa y regenera los nervios, aliviando las molestias que te limitan. Toma acción antes de que empeoren. Para estar realmente bien, Neurobion. Pruebas y pruebas, pero el daño siempre vuelve. Yo ya encontré mi match perfecto. Las nuevas mascarillas concentradas de Pantene. Una infusión nutritiva con perlas provitaminas y aceites naturales. Más brillo, más suavidad y más movimiento. Para un pelo saludable, descubre tu match perfecto con Pantene.
más? Beneficenza. Un banco diferente. Un trato diferente. Tu viaje corporativo comienza en Hotel Los Andes. Relájate en nuestras cómodas habitaciones, disfruta de deliciosos desayunos, convierte tus eventos corporativos o sociales en experiencias memorables con nuestros elegantes salones. Somos Hotel Los Andes, comodidad y éxito en un solo lugar. Ubicados en Avenida Circunvalación San Pedro Sula. Síguenos en redes sociales. De lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche, informarse tiene otro ritmo. 11 Noticias Vespertino, ahora te acompaña con 2 horas de contenido completo y actualizado. Noticias, análisis, entrevistas y nuevos segmentos que conectan con la realidad del país. Un espacio renovado, dinámico y con el respaldo de un equipo periodístico especializado. 11 Noticias Vespertino, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Información con innovación, solo por el 11. En Bajar. Seren, no me dejes. Me quité este anillo y no pienso volvérmelo a poner. Ese no es el auto de Uraz. Ese es. Seren, no. No, Seren, no lo hagas. Seren, no lo hagas. Seren. Bajar, lunes a viernes, 8 de la noche, solo por el 11. Bien, continuamos. Voy a hacer un alto en la entrevista. El fiscal del Estado, Joel Zelaya, da una conferencia de prensa. La periodista Giselle Barahona está ahí. Adelante. Reconociendo en él principios firmes, capacidad operativa y lealtad institucional. Luego de una evaluación estratégica, he decidido que el abogado Quintanilla continúe al frente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. La ATIC requiere disciplina, orden, carácter, una conducción firme. El abogado Quintanilla ha demostrado disciplina y que sabe poner orden, en la que se necesita mando, dirección y exigencia de resultados. Se requiere personas con temple, que comprendan que cada error fortalece la impunidad. Por eso seguirá al frente de la ATIC, consolidando investigaciones de corrupción, crimen organizado y estructuras complejas. Asimismo, he solicitado al abogado Alan Reyes que asuma como segundo al mando de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. El abogado Reyes no es ajeno a los retos que enfrentamos. Durante años formó parte de la ATIC, conoce su estructura interna y entiende el rigor técnico científico que requiere una investigación sólida y sabe cómo se construye un caso desde la recolección de indicios hasta lograr una sentencia condenatoria. Pueblo hondureño, hoy damos un paso adicional y determinante. Como ustedes saben, el crimen organizado ha mutado, ya no opera de la misma forma que hace 10 o 15 años. Hoy opera con tecnología avanzada, con redes financieras complejas, con estructuras de empresas multinacionales para la fachada y con gran capacidad de infiltración en las instituciones. En pocas palabras, el narcotráfico se ha infiltrado en instituciones del Estado, ha penetrado sectores empresariales y ha buscado influencia en espacios políticos. Esa es una verdad que enfrentamos. Lo ocurrido recientemente en México, tras un operativo exitoso con uno de los carteles más poderosos
evidenció hasta dónde pueden reaccionar estas estructuras cuando el Estado las golpea. Esa realidad regional nos obliga a prepararnos mejor. Por eso, hoy les informo que he nombrado al frente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico al general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla. El general Muñoz sirvió durante más de 33 años al país, alcanzando el grado de general de brigada. A lo largo de su carrera desempeñó cargos de alta responsabilidad, entre ellos comandante del 1er Batallón de Infantería, director del Comando de Operaciones Especiales y posteriormente comandante general de la Policía Militar del Orden Público. También durante su carrera militar desempeñó cargos y asumió tareas de alta relevancia dentro de la institución castrense, particularmente en el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico. Desde esas posiciones lideró misiones de alta complejidad que generaron resultados significativos en operaciones de impacto nacional. Su trayectoria demuestra liderazgo, disciplina y capacidad para conducir equipos bajo presión y escenarios de alto riesgo. Esa experiencia es precisamente lo que hoy se necesita para fortalecer la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Su incorporación nos permitirá orientar estratégicamente los casos y reducir los niveles de circulación de droga en el país, ya que esa droga que transita o circula en nuestro territorio deja luto en nuestras comunidades y genera violencia producto de enfrentamientos entre grupos criminales que disputan rutas y control territorial. Asimismo, quiero enviar un mensaje al pueblo hondureño. Estamos fortaleciendo nuestras instituciones con personas que tienen experiencia y compromiso probado con el país y para enfrentar redes de criminalidad. Y a quienes desde la política o desde cualquier espacio de poder crean que esta institución puede ser intimidada, les digo con serenidad que este fiscal general de la República no tiene miedo. No le teme a presiones ni a intereses ocultos. El que tenga cuentas pendientes con la justicia deberá enfrentarlas sin importar su posición o influencia. Honduras merece vivir en paz y merece instituciones que estén a la altura de este desafío. Ese es el rumbo que hemos decidido tomar y no vamos a retroceder. Voy a proceder a juramentar como nuevo director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico al general Muñoz. En este momento ha mencionado imágenes en vivo para que vea un buen canal. En vivo, seguimos escuchando. Seguimos escuchando al general Joel Zelaya. Brinda su promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer que cumplan la Constitución y sus leyes. Queda en posesión de su cargo. Le reitero lo que hace unos días le manifesté al abogado Quintanilla. Luchemos contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, sin distinguir a quién tengamos que investigar, a quién tengamos que poner a la orden de la justicia de este país. Este país necesita vivir en paz y no vamos a retroceder, general. Así que, bienvenido. Ha sido juramentado como el general Ramiro Muñoz como el nuevo director de la lucha contra el narcotráfico. Licenciado Raúl Valladares, televidente de la entrevista, seguimos escuchando las declaraciones de Ramiro Muñoz. Por la oportunidad que nos da en esta mañana, quiero agradecer la confianza del señor fiscal general por considerarme para este cargo. Y yo creo que aquí necesitamos muchas acciones. No le voy a decir qué voy a hacer, usted mirará qué va a pasar en los próximos días. La única cosa que yo tengo claro es nuestro país, Honduras,
nuestras fronteras, nuestro pueblo tiene que ser protegido de este flagelo brutal, que si las medidas no se toman a tiempo, nos van a poner de rodillas mañana. Hoy, con el mayor de los respetos, yo pido el apoyo de todas las instituciones, porque esto no es una guerra solamente del Ministerio Público o la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Esa es una parte. Aquí es necesario que todos nos comprometamos, porque esta lucha no se gana solo. Hoy invitamos a las agencias de los países amigos. Pongamos a prueba lo que podemos hacer en Honduras. Pongamos a prueba también nuestra decencia en la conducción de la lucha contra el narcotráfico. Las amenazas son tremendamente grandes, pero no hay nada que no podamos hacer si lo queremos hacer. Hoy que recibimos esta institución, para mí lo más importante hoy son 3 cosas. Número 1, los detectives de la lucha contra el narcotráfico. Los detectives, en las manos de ellos está todo lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer. Los fiscales, que son el acompañamiento perfecto para esto. Y brindarle al pueblo hondureño la confianza que podemos tener instituciones fuertes. Las demás instituciones, hoy tenemos la oportunidad de mostrarle a Honduras qué queremos, de qué lado estamos, porque necesitamos también de las otras instituciones que son responsables de la soberanía, de la defensa, de la seguridad pública. Los jueces, aquí estamos hoy y yo los invito y son bienvenidos a esta institución para poder coordinar y que realmente le demos vida a esta institución de la mejor manera y que los resultados que tengamos los podamos ver lo más pronto posible, porque en este país nos conocemos cada departamento, sabemos quién se dedica a cada cosa, entonces no creo que nos tardemos en dar respuestas. Señor fiscal, muy amable, muchas gracias y estoy atento a lo que vayamos a hacer y agradezco su confianza para poder realizar este trabajo. Muchísimas gracias y que Dios nos acompañe en lo que vayamos a hacer. Hemos escuchado las declaraciones de la hora del nuevo director de la lucha contra el narcotráfico, el general Ramiro Muñoz. Raúl Valladares. Seguimos escuchando las declaraciones del fiscal Joel Zelaya. Esto es lo que podemos brindar a esta hora de la mañana, cuando el fiscal Joel Zelaya ha nombrado al general Ramiro Muñoz como el nuevo director de la lucha contra el narcotráfico. Con esta información nosotros retornamos hasta los estudios principales. Gracias a mi compañera Giselle. Pues entonces Jaime Quintanilla pasa a dirigir la ATIC y el general Ramiro Muñoz, nuevo director de lucha contra el narcotráfico. Recordemos que Ramiro Muñoz dirigió la policía militar y fue también director de los centros penales del país. Más adelante quiere participar la magistrada Odalis Nájera sobre el tema abordado esta mañana. Volvemos. Bien, continuamos. La magistrada Odalis Nájera va a participar esta mañana. Buenos días, magistrada. Buen día.
Licenciado, es un placer saludarle, agradecida con usted por el espacio que me brinda de dirigirme a la ciudadanía, al pueblo hondureño en general, en respuesta, por así decirlo, de alguna manera, a comentarios que escuché minutos atrás. Guardo un profundo respeto por los colegas que usted tiene en cabina, respeto y cariño para algunos de ellos. Buen día, licenciado. Sí, la estamos Raúl. escuchando, sí, la escuchamos, todo lo que dijo se escuchó. Ok, perfecto. Pues es un poco para dar respuesta, haciendo uso de mi derecho a réplica, como es coordinadora de la sala laboral. Vengo a entregar la coordinación de la sala hace apenas 2 semanas, y créanme lo que hemos puesto todo nuestro empeño profesional porque las cosas se vayan resolviendo. Desde luego nos ha tocado bregar con una problemática de larga data, que es estructural, que no solo concierne al Poder Judicial, sino que también hay una mora procesal que es imputable también a las partes. Y asimismo manifestarle que definitivamente en estos casi 4 años que tenemos de estar en el cargo, por fortuna hemos recibido apoyos que antes no se tuvieron en la materia laboral. De hecho, cuando nosotros asumimos la magistratura, este juzgado de Francisco Morazán, que es el que tiene la mayor carga del país, solamente contaba con 5 jueces cuando nosotros llegamos allá. Desde luego que cuando se sacuden los cimientos de una estructura, definitivamente habrán problemas. Nosotros nos encontramos con un manejo procesal de los juicios que linda realmente con las garantías del debido proceso. Prueba que no se valoraba. Soy una defensora de los derechos de los trabajadores y no de palabras, sino de hechos, sino de acciones. Y quienes están en cabina, principalmente el magistrado Ibidisco Avarías, porque para mí sigue siendo magistrado, esa es la investidura y esa es la categoría que le doy. Él conoce mis actuaciones y he sido una defensora de los derechos humanos en general, reitero, de acciones y no de palabras. Los juicios ciertamente deben ganarse, pero deben ganarse limpiamente, respetando el principio de igualdad de las partes, principio que es el que observé, que no se estaba siguiendo en los juicios laborales. Desde luego que soy respetuosa de los principios de primacía de la realidad, de los principios de progresividad, de la libertad probatoria que tiene el juez. Por supuesto que soy garantista de cada uno de esos principios, pero también necesita ser escuchada en igualdad de condiciones las contrapartes, llámese empresa privada, llámese el Estado. Y es ahí donde nosotros hemos hecho ese énfasis en que los jueces vuelvan su mirada a esto. Y por supuesto que hay funcionarios judiciales que de alguna manera se sienten amenazados, son amenazados de hecho, y tienen temores fundados bajo mi punto de vista, porque al haber sacudido los cimientos de algunas estructuras que estaban acostumbrados a ganar los juicios sin el mínimo esfuerzo, pues desde luego que se sentirán molestos. Pero la expectativa es a los representantes de las partes a que ganen sus juicios en buena ley, aportando todos los medios probatorios, al Ejecutivo, instituciones centralizadas y descentralizadas, que haga muy bien sus despidos y cancelaciones, porque reitero, esa mora procesal ahí está, y alguna de ellas es imputable a las partes. Existe una mora que no es exclusiva del Poder Judicial, que también el Poder Ejecutivo, al no seguir los procedimientos en legal y debida forma,
está implementando esta carga. Reitero que en una ocasión que tuvimos una reunión con la Procuraduría General de la República, con varios funcionarios, mi propuesta fue que trabajáramos para seguir el debido proceso y que si había voluntad de erradicar redes de corrupción que nosotros tenemos conocimiento, existen no solo en el Poder Judicial, sino que en diferentes actores, que yo era la primera que estaba de frente para ir y combatir esta. Esa es la respuesta que nosotros hemos andado buscando siempre. Y quise dejar eso establecido porque efectivamente hay jueces que se sienten amenazados y que de hecho han sido amenazados. Nosotros hemos venido observando, por ejemplo, condenatorias para el Estado en donde se vienen pasando costas onerosas en perjuicio del Estado. Hemos visto arreglos donde se vienen pactando cláusulas que han sido derogadas. Incluso hemos visto liquidaciones donde vienen incluyendo hasta el bono del pescado, algunos de los despedidos. Bueno, se quedaría frío usted y colegas en cabina si llegaran a conocer lo que nosotros hemos conocido de primera mano. Muchísimas gracias. Bien, la honorable magistrada Odalis Nájera, que recién presidía la sala laboral, ha participado esta mañana. Una pausa y continuamos con mis invitados. Bien, continuamos. ¿Y quiénes deben, cómo evitar que actores políticos interfieran en la designación o actuación de los representantes administrativos del Consejo de la Legislatura? Lo escuché decir que es difícil, sí. Creo que es imposible. Mire, primero quiero agradecer las palabras de cariño de la magistrada Odalis Nájera porque es recíproco y reconozco en ella muchas virtudes y su honradez. En cuanto a lo que hablamos del tema, evitar la política en estos países de América Latina y aún en Europa es muy difícil. Lo que hay que establecer son los requisitos de idoneidad y luego se puede nombrar, si mire, los diputados mandan recomendados políticos para ser jueces, cualquier cantidad. Si usted establece un proceso para que ellos lleguen, no hay ningún problema, que pueden pertenecer al partido que quieran. Es más, la carga que tienen los diputados, no solo de empleo o de ocupancia en el Poder Judicial, es terrible. Así en la ley, ¿qué le pueden decir a los diputados? Sí, hombre, mándelo al proceso de selección, que participe, no hay problema. Yo creo que sí es factible. Mire, la política está en todas partes del mundo y en todos los lugares. Usted no le puede quitar a nadie que tenga una creencia determinada, igual que la religión, que se armó un debate. Lo que hay que hacer es establecer los procesos de selección y luego las personas que se nombren a manejar esos proyectos, a dirigir el Consejo, deberían de ser las personas idóneas. En el país hay. En eso, quien no tiene un sentimiento por un partido o por un equipo de fútbol, digamos que aquí la política del fútbol, yo y Motagua, por ejemplo, y liberal. Así es todo el mundo. Pues. Maratón y nacionalista. Ajá. ¿Y vos qué sos, Olimpia? No, Motagua. Ah, bien, andas bien. Sí. ¿Usted es abogado? Olimpia. No tengo ningún partido en particular. Yo soy Motagua y Real Madrid. Papá. Era Olimpia antes. Yo Barcelona, ¿cómo que era? ¿Qué pasó? Ahora veo NFL. Bueno, entonces, ¿quiénes van a integrar ese Consejo de la Judicatura? ¿Cómo encontrar a las personas idóneas? Bueno, Raúl, mira, ese es parte de lo que el Poder Judicial... Ojo, pero aclaremos, ese Consejo de la Judicatura se va a formar porque consideran que lo hecho por la actual Corte no fue correcto. Pero es una figura constitucional que está ahí desde el año 2010-2011. Correcto, pero les van a dar fuerza. Eso ya no existía. Exacto. Va a volver a crearse, ¿no? Sí. Y lo que se está quitando con esto el Congreso es el abuso
del derecho que han asumido algunos que dirigen el Poder Judicial. Que ya no sea una persona, ¿no? Que no sea una Cuando persona. dice algunos, ¿a quién se refiere? Bueno, a presidentes y presidentes que han estado en el Poder Judicial, que han hecho lo que han querido en los nombramientos de los jueces, aún sin seguir los procesos. Sí. De hecho, ahorita hay un montón de jueces y magistrados que han sido trasladados sin seguir los procesos. Sí. Y eso tendrá que revisarlo el Consejo de la Judicatura para ponerle los remedios correspondientes. Mire, yo conozco casos de jueces que han sido toda su vida, su expertise ha sido derecho civil y los han trasladado a laboral, los han trasladado a otras áreas, a familia y obviamente que eso es un estrés para el profesional del derecho, pues ha sido formado para ser juez en una área y lo llevan a un área que no es la suya, va aprendiendo en el camino, ¿verdad? Pero no es lo correcto. Y además de eso... Perdón, Kenneth, si en el Supremo pasó eso... especialistas en derecho penal que están en la sala civil. Sí, de acuerdo. Entonces creo yo que en la medida, Raúl, estos temas sí se dan y están agarrando boga ahora y bueno, por eso está el impulso, por el tema del no respeto a la ley, ¿verdad? Porque mire, yo si el Congreso decidió eso y obviamente tenía el decreto para hacer el acto administrativo de nombramiento, está bien, lo hizo bien. El problema es no seguir los pasos que le da la ley en la oposición para poder llegar ahí. Y eso es lo único que uno desde espectador no estamos hablando de personas ni criticando de manera particular, estamos hablando de la institución como tal, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia, la institución de los tribunales y obviamente cómo puede venir esta institución nueva, nueva porque va a haber una nueva ley. Y me decía Raúl, ¿por quién debe estar integrado? Bueno, mire, la ley anterior tenía un representante del Colegio de Abogados, tenía representantes de las asociaciones de empleados y funcionarios, de las asociaciones de jueces y los representantes de la Suprema. Mire, al final ese es algo que es fundamental que se discuta, no sé si vamos a coincidir con el abogado Herrera y con el abogado Discoa, pero es bueno que esto se socialice bastante, que se escuche a los diferentes sectores, qué opinan las asociaciones de empleados y funcionarios del Poder Judicial, de jueces, de defensores públicos, qué opina el Colegio de Abogados, qué opina la academia, las facultades de Derecho, que emitan sus opiniones, para garantizar que sea una ley que escuche los comentarios. Al final, lógicamente, va a estar por una decisión que tome la comisión de dictamen una vez que analice el proyecto de ley presentado por la Corte y determinen ellos cuál es el camino más idóneo, si se viene a integrar por una cuota para jueces dentro del Poder Judicial, que miren, en otros países, Raúl, los jueces integran el Consejo, una parte, y toman licencia de su función como juez mientras integran el Consejo de Judicatura. Terminan su periodo, regresan a su judicatura. Así es en otros países y por eso le llaman el gobierno de jueces para los jueces. Ahora bien, pero también otra parte, Raúl, debe estar conformado por profesionales de otras áreas. ¿Por qué? Porque también ejecutan presupuesto, desarrollan planificación y recuerde que son los recursos financieros del Poder Judicial. Entonces no solo debe limitarse a abogados o a jueces, sino que también sería sano que hubieran otras disciplinas ahí del área de la economía o administración de empresas también, que abrieran un poco ese camino para que fuera también multidisciplinario el Consejo de Judicatura y pudiese obviamente llevar una correcta administración de todos los recursos que hay en el Poder Judicial. Me escribe el portavoz de la Corte, se llama el abogado Melvin Duarte, en relación a la seguridad asignada a la coordinadora de lo laboral y su entorno se aprobó por parte del Ejecutivo a raíz de una reunión que se sostuvo a nivel institucional en un marco colaborativo dado amenazas y una vez analizando el perfil del riesgo, el presidente Afura decidió que se le apoyara en ese sentido, ya que se denunciaron situaciones graves. Deben de comprobar esas situaciones graves, deberían de comprobarlas. Bien, aclarado eso, sigamos. ¿De qué manera esta ley protegerá la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del Congreso y del Ejecutivo? ¿Listo? Teniendo los jueces probos, que sean sí, idóneos, los miembros del Consejo de la Judicatura. Yo creo que si es que no hay ningún problema en que sea político o no político, el tema es que sea la persona que tenga la idoneidad, que sea una persona que conozca el sistema y luego
Los diputados pueden mandar sus candidatos a ese Consejo de la Judicatura y que sigan los procesos de elección y no hay problema. Abogado, y que los jueces sientan, debemos coincidir con la Barrera, que los jueces sientan que se ganaron su cargo por oposición, por meritocracia, y que no se lo deben a otro. Ahí creo yo que es el punto de independencia, abogado, no coincidimos. Igual, usted habló de un aspecto bien importante, que es la integración de otros sectores para efectos también de la transparencia. La seguridad jurídica que necesita la población está en la transparencia. De acuerdo. Y esos procesos de selección, en efecto, como dice el abogado de Discua, pueden mandar sus candidatos ellos, pero si existe ese margen, ese control, esos procedimientos, entonces va a existir transparencia y van a existir el nombramiento de personas idóneas y no va a haber ninguna disconformidad. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué garantías reales existe que el nuevo Consejo de la Judicatura no estará influenciado por presiones políticas, dado el historial de la Corte? Va a ser una decisión política en el Congreso. Sí. Todos los que están en el Congreso son políticos. De acuerdo. Y todos van a querer meter en el Consejo de la Judicatura. Raúl. De hecho, la Corte Suprema de Justicia, la anterior, todos, es una decisión política. Nadie va a la Corte Suprema de Justicia porque van por capacidades, pero van porque un político decide ponerlos. No me han contado, yo he estado ahí viendo eso. O sea, los magistrados son designados por políticos. ¿Es así, señor? Sí, así es. En Estados Unidos también, Raúl. Claro. Sí, magistrados de la Corte Suprema los viene a determinar el presidente de la República, manda para que designado y eso sucede así. Lo importante, Raúl, es que sepan escoger a las personas que van a enviar. Está bien, es bien difícil sacar el componente político, sí, es difícil. Pero una vez que esa persona rinda su promesa de ley, se sientan ahí, miembros del Consejo de Judicatura, sepan que hay un norte hacia donde deben de girar la ley y la Constitución de la República. Cualquier acción que realicen, esa es la limitante que tienen. Hacia ahí es donde deben de dirigir sus acciones. Si un funcionario electo por el Congreso Nacional realiza todas sus actividades en el marco de la Constitución y la ley, no va a tener ningún problema. Ningún problema. Entonces, Raúl, yo creo que también, y yo por eso te agrego eso, capacidad sí, pero también valores éticos y morales de esa persona. Eso es lo fundamental también en esa parte. Una persona no puede ser idónea si no tiene esos valores éticos y morales y el respeto a la ley. Si alguien de los que colocan ahí deben de saber también cómo ha sido su vida pasada, cómo ha sido su desenvolvimiento, cómo ha actuado. Eso es parte también de los antecedentes de una persona que le permiten ser idóneo para ir a un cargo. Y precisamente la situación de que los miembros del Consejo, a lo que más yo los invitaría también es a respetar la independencia de los jueces, la independencia judicial. Que no haya ningún tipo de presiones, que no haya ningún tipo de situaciones que puedan hacer sentir a los jueces bajo un compromiso o un miedo de este Consejo, porque esas intromisiones son las que causan, ¿verdad?, estos malestares y son las que originaron las acusaciones del Consejo de la Judicatura pasado. Entonces ese respeto de estos concejales, de la independencia de los jueces para mí es primordial, que los jueces también se planten y establezcan que tienen una independencia y que sí se van a regir a los procesos de selección, pero que no haya esa intromisión, que por eso se interpreta que es política. Porque dice, no, es que este consejo lo puso de tal partido, de tal persona. Entonces esta persona puede hablar con el juez y lo va a molestar. Esa independencia judicial es la que tenemos que quitarnos ya, dejar que esos errores del pasado ¿verdad?, queden atrás y que este nuevo Consejo de la Judicatura aprenda de esos errores, que esta nueva ley se socialice para que exista la transparencia y que verdaderamente sintamos esa seguridad jurídica cuando nos sentamos enfrente del juez. ¿Y sabe qué sería importante, Raúl? Que ojalá que en esta ley, en la construcción de la misma, creen un mecanismo también para que el juez, que se sienta totalmente acosado por algún miembro del Consejo de Judicatura o algún magistrado de corte, porque podría suceder, o un superior jerárquico, tenga un mecanismo rápido para ejercer una denuncia y que sea tomada en consideración y resuelta sumariamente, de forma muy rápida, porque así también le garantizamos no solo
a que los miembros sean, no solo pidámosle a los miembros que sean independientes, si ellos exceden, también los jueces tengan un mecanismo rápido de protección para ellos. Creo que eso va a ser fundamental también, que en la ley pueda contemplarse. Sí, porque hubo que esperar hasta que el Ministerio Público presentara una acusación contra esta persona para que alguien hiciera eco con respecto a eso. Exacto. La Supervisión Nacional de Jueces no solo debe de ser para investigar denuncias de las partes en un proceso por excesos de los jueces, también debe estar encargada una unidad de proteger una denuncia de un juez cuando siente que sus funciones están amenazadas o incluso su seguridad personal. Mire, yo creo que dentro del Poder Judicial ahí hay que hacer la salvedad. No son todos los jueces ni todos los magistrados que actúan de esa manera. Hay magistrados honorables, que su conducta ha sido un ejemplo. También magistrados de Corte de Apelaciones y jueces y juezas, ¿verdad? Incluso algunos funcionarios que a veces con duda la gente tiene miedo de interponer la denuncia. Hay funcionarios que le han dado el trámite a la denuncia y se ha seguido el proceso. Yo creo que hay que hacer la salvedad de estas honrosas excepciones. Mire, uno de los procesos que ha dado una especie de buen resultado es el tema de la Junta Nominadora, porque expone usted a los que pretenden ocupar esos altos cargos al público. Mire, hay alguna gente que no se atreve a que lo examinen en esas audiencias porque hay denuncias serias contra ellos, entonces prefieren no presentarse. Y hay otros que les han hecho favor. Poneme aquí, yo no fui buen alumno, aclaro. Yo no fui buen alumno del colegio. No, es que es cierto, ¿y por qué voy a mentir? Pero siempre razonaba bien. Les ayudan a pasar el examen. A la Garduña, pues. Ahora el notariado a la Garduña, no. O sea, yo he tenido otra imagen de cómo debe ser una Corte Suprema. Hay jueces y funcionarios del Poder Judicial que les encanta estar hablando. No, si un magistrado en Estados Unidos, yo no veo que los magistrados y los fiscales andan hablando día y noche. Son gente prudente, son gente que dictan la justicia, pero hay unos que las cámaras les encantan. Pero esos exámenes con conocimiento de que algunos les ayudan, pues. Y un notario, me imagino yo, debería ser una persona con enormes capacidades. De reconocida honorabilidad. Porque ser magistrado de la Corte Suprema para una persona que estudió Derecho es lo máximo, ¿no? Miren, en los Estados Unidos hay un buen ejemplo. Un hondureño de apellido Estrada, recuerdo, lo propuso George Bush, lo nominó para ocupar un cargo en una de las cortes más importantes del país. Hubiera sido un honor para Honduras, porque su padre también fue abogado, fue oficial mayor del Ministerio de Turismo en aquel momento, y entonces propuso a Estrada. Lastimosamente los filibusteros del otro partido le fueron atrasando y atrasando hasta que tuvieron que nominar a otra persona. Pero por eso digo yo, el presidente Bush buscó al candidato que tenía las credenciales respectivas, pero lastimosamente el otro partido determinó que no debería ser porque era precisamente un miembro del partido de Bush, y nombraron a otra persona que luego se designó. Aquí puede pasar lo mismo, o sea que hay, bueno, antes decía la gente que los magistrados que nombraban los congresos anteriores eran mucho mejor que los magistrados que están saliendo ahora, ¿verdad? Y uno puede decir nombres, ¿verdad? Don Salomón Jiménez Castro fue un hombre honorable como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Solo cosas buenas he escuchado yo de don Salomón. Y fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en un gobierno de facto de Melgar Castro. Y la gente tiene las mejores referencias de don Salomón Jiménez Castro. López Cantarero también fue otro miembro magistrado de la Corte Suprema de Justicia con mucho prestigio. Y José María Palacios, Edgardo Cáceres Castellano. O sea, sí hay gente que ha pertenecido a un partido político y ha desempeñado sus cargos honorables. Ahora también los hay, gente honorable que uno escucha, que son gente moderada. Yo lo que creo que es que cuando se concentra el poder en una sola persona, que es un órgano colegiado, hay un abuso del derecho y entonces pasan las cosas por las cuales el Congreso Nacional de la República tuvo que emitir ese decreto y volver esa obligación que lo resuelve el Pleno. O sea que no todo lo que se ha hecho es malo, hay muchas cosas buenas. No, de acuerdo con usted, abogado. En el Poder Judicial hay muchos magistrados buenos, independientes, mucha capacidad,
y también la mayor parte de jueces. Son personas que trabajan, desarrollan su labor de forma abnegada, mantienen su independencia, sin lugar a dudas. Y yo que estuve tanto tiempo ahí, pues igual los conozco y les mando un cordial saludo también a todo el Poder Judicial, porque sin lugar a dudas que es una loable labor. Están ahí resolviendo problemas que les llevamos nosotros todos los días. Y no es quedar ahí bien, también, ¿verdad? Porque alguna gente cree que, mire, si más bien a veces uno se siente rechazado con algunos jueces porque le tienen, es que habló del Poder Judicial, cuando no saben que lo uno que está dando es remedio para que mejore el Poder Judicial. ¿Cómo va a estar uno de acuerdo que esas audiencias se prolonguen para el 2029, 2030? O que alguien tenga un expediente para sentencia de 5 años. Y precisamente creo que todos los que estamos acá en el panel de abogados hemos integrado al Poder Judicial en algún momento y tenemos, ¿verdad?, ese agradecimiento con el Poder Judicial por habernos formado, y sabemos que también conocemos personas dentro de la institución que son muy capaces, ¿verdad?, que vienen desde archiveros, ascienden a escribientes, después son secretarios, defensores públicos y después jueces. Son personas con muchas capacidades. Entonces yo también, al igual que el abogado Kenny y el abogado Discoa, yo reitero también ese agradecimiento con el Poder Judicial y con mucho cariño lo digo, que hay personas muy capaces ahí. Y esta crítica, Raúl, se hace de manera constructiva. Así es. Uno no viene aquí a despotricar contra el Poder Judicial o a destruir, no, es una crítica constructiva porque a lo largo del tiempo, pues uno ha estado adentro. Hemos estado afuera, ahora estamos afuera, estuvimos adentro y conocemos cómo se desempeña el Poder Judicial. Y por eso es que se opina, pero en ninguna medida lleva como objetivo una crítica destructiva. Es constructiva para efecto de que desde este lado estamos nosotros en el ejercicio privado de la profesión y conocemos la realidad de los tribunales. Es un aporte para que sea tomado en cuenta. Y que no se abuse del derecho que tienen algunos magistrados, porque hay algunos que creen que andan caminando en el cielo. Voy a darle participación, pero antes me faltan 2 magistrados. Aquí tengo Rebeca Raquel Obando, Marlina Dubón, Mario Díaz y Roy Pineda, que son los del Libre, Wagner Vallecillo, Milton Jiménez, Odalia Urbina, y entiendo que Francisco Valleda ahora está en el Partido Liberal. Luis Padilla, Ani Ochoa, Gaudí Bustillo, Walter Sabio, Isabela Bustillo, ¿verdad? Isabela Bustillo. Me faltan 2. Nelson Mairena. Nelson Mairena, liberal, ¿verdad? Sí. El abogado Sabio está ahí. Ya. Sí. Walter. Sí, ya está. Miranda Sabio. Bien. También quiere participar. Quiere participar don Mario Díaz, que es magistrado. Magistrado Díaz, buenos días. Hola. Súbanle, por favor. No te escucho. Muy buenos días, don Raúl. Buenos días, lo escuchamos, don Mario, magistrado. Buenos días, don Raúl y estimados amigos que se encuentran ahí en el panel. Al abogado Discoa, el abogado Kenny Madrid, el amigo Julio Herrera. Yo creo que todos compartimos la necesidad de que tengamos una ley del Consejo de la Judicatura que supere las carencias que tuvo la anterior ley del Consejo de la Judicatura, la que fue declarada inconstitucional en el periodo pasado. Por las situaciones que ya nosotros conocemos, ese consejo, pues, por decirlo en términos populares, fracasó, básicamente porque, desde mi punto de vista, esa ley no tenía controles para los miembros del Consejo de la Judicatura, así que era complicado y difícil seguir un escrutinio de las acciones que realizaban. Y por una serie de irregularidades desde el punto de vista del manejo de personal en que se incurrió. Entonces yo creo que sí es importante que, por un lado, la nueva ley establezca claramente la separación de funciones. Esa es una aspiración para que efectivamente el magistrado se dedique a su función jurisdiccional y no andarse preocupando por otros temas que no tienen que ver nada con esa función, sino que ese equipo de consejeros pues se dedique a la parte probablemente administrativa, manejo de personal, etcétera, traslados, nombramientos, sanciones, todo eso,
y el manejo de los recursos con que cuenta el Poder Judicial. Yo creo que eso es importante, que se produzca esa separación para evitar ese tipo de traslape entre la función jurisdiccional y la función administrativa. Creo que tenemos un tiempo bastante perentorio para que reformulemos esa ley, en la cual deberá escucharse, como bien lo han comentado ahí los amigos que están en el panel, a los diferentes sectores que al final van a ser los destinatarios de esta ley. Los jueces, las juezas, el personal administrativo, las diferentes asociaciones, la sociedad civil, porque recordemos que ahora hablamos de datos abiertos, de un poder judicial abierto a la ciudadanía. Todos deben participar, la academia, la intelectualidad, los gremios de abogados, todos aquellos que tengan un punto de vista que aportar para que configuremos una ley completamente moderna, que responda a las necesidades no solo de la Corte Suprema, no solo del Poder Judicial, sino también del país. En ese sentido creo que estamos con un espíritu abierto para poder escuchar todos esos planteamientos y formulemos una ley fuerte y que garantice la independencia judicial, el manejo correcto de los recursos y las tareas concretas para mejorar el servicio a la ciudadanía. Creo que en eso estamos convencidos. Ya el día de ayer la comisión que se nombró por parte del Pleno para este cometido tuvo la primera reunión. Ya definimos una agenda de trabajo y estamos todos de manera conjunta tratando de hacer el mejor esfuerzo para que tengamos un producto muy bien acabado, de tal manera que pueda ser aprobado en un tiempo prudencial por el Congreso Nacional de la República y, como digo, que responda pues a una visión de conjunto de todo lo que queremos que el Poder Judicial mejore día con día. Mi saludo, don Raúl, y todos los demás panelistas, y igualmente les invito a que cualquier aporte que tengan lo hagan llegar a la Corte, que aquí estamos para escucharles y para tomar todas las consideraciones que sean necesarias para tratar de que configuremos una ley que, digo, responda al interés colectivo. Muchísimas gracias, don Raúl. Bien, gracias el honorable magistrado Mario Díaz participando esta mañana. ¿Qué es lo que más le conviene a Honduras, al Poder Judicial, a la justicia del país? Lo que más le conviene es que en este plazo de 60 días que establece este decreto 10/2026 se conjuguen las mejores ideas, que haya integración por parte de varios sectores, ¿verdad? Los jueces, colegios de abogados, asociaciones de funcionarios del Poder Judicial, para que haya eso que es la transparencia en los procesos. Eso es lo que esperamos, como lo dije anteriormente, un Consejo de la Judicatura que respete la independencia de los jueces, que respete también los procedimientos de selección de los mismos y que actúe de manera responsable para que todos tengamos, toda la población hondureña tenga esa seguridad jurídica de sentarse frente a un juez que va a ser imparcial. Sí, bueno, Raúl, mira, yo espero que en estos 60 días la Corte pueda consultar con las diferentes asociaciones de empleados y funcionarios, de jueces, de defensores públicos, escucharles, ver sus observaciones, comentarios, incorporarlos a la ley y remitirla al Congreso Nacional. Pero uno espera también que en el Congreso Nacional exista esa capacidad de que esa comisión que se nombre para dictaminarla también escucha a los sectores, ¿verdad? Como lo dijimos, academia, escuche a la sociedad civil, escuche colegios de abogados, escuche obviamente a todos los sectores involucrados en la parte judicial y que podamos tener un buen proyecto, un buen dictamen que permita discutir en el Congreso Nacional de forma rápida, efectiva y que al final lo más importante en esto, Raúl, que no olviden, hagan un proceso de selección, no importa, así quitan ese matiz de que van a poner de dedo a alguien, hagan un proceso de selección, que conozcamos sus hojas de vida, que se puedan hacer audiencias públicas, que conozcamos a las personas que están aspirando y bueno, y que le hagan sus pruebas de confianza. Después de esa lista, ya el Congreso puede nombrar a cualquiera, no importa, pero uno tiene la satisfacción de que las personas que estarán ahí tienen al menos ese tamiz mínimo de idoneidad. Mire, yo coincido con lo que ha dicho el abogado Herrera y el abogado Kenneth, pero yo quiero ir a la parte central ahorita del tema de esa respuesta tardía que tienen los profesionales del derecho y tiene el pueblo hondureño en relación a esa gran mora judicial que existe. Número uno, que se integre un equipo de jueces en las distintas salas. Programas de depuración, sí, en las distintas salas, sala contencioso administrativo, civil, penal,
donde se busquen jueces que ya incluso han integrado la Corte Suprema de Justicia en esos cargos, que tienen la experiencia suficiente, que no les van a ir a enseñar, para que puedan depurar. Pero en función de eso de la depuración, el tema de la inmediatez que establece el Código Procesal Civil, que se derogue o se reforme esa disposición que habla de la inmediatez, porque en justicia tardía nunca va a haber justicia, porque los procesos se tardan mucho tiempo. Cuando suspenden un juez o lo cambian de otro lado, los procesos se inician como si fueran nuevos. Entonces, ¿qué es el tema de la inmediatez? Si los magistrados de la Suprema Justicia vienen llegando y tienen juicios de hace 15, 20 años, y allí no hay inmediatez. Entonces, ¿qué es lo que hace? Leen la primera pieza, la segunda pieza y la tercera pieza cuando es el tema de casación. Igual sucede en los amparos, en los habeas corpus y todo, que ese tema de la inmediatez es un tema que deberían de atacarle inmediatamente. Una ley transitoria para la reducción de mora, bueno, como lo hicimos cuando cambiamos de sistemas, todo, o sea, es igual. Entonces, hacia ahí creo que... Sí, y yo creo que lograríamos nosotros reducir esa gran mora que existe con una ley transitoria, de tal manera y que se le apruebe el presupuesto a la Corte Suprema de Justicia para que integre a estos magistrados de mucha experiencia, que incluso pueden integrar para que resuelvan esos temas, que solo se van a dedicar a dictar sentencias, En los programas de mora que instalamos cuando llegó la nueva Corte y terminando la Corte que usted integró, esos programas han encaminados jueces especiales solo para la mora en materia penal y luego jueces especiales también para la mora solo en civil. Hacia ahí es donde debe enfocarse. La receta desde hace mucho tiempo ha estado dada. Se emitió ley transitorias que permitían el cierre de muchos expedientes. Creo que hacia ahí es donde debe enfocarse. Y ahí también le ayudaríamos al Estado con esas sentencias por salarios caídos, de tal manera que no serían onerosas para el Estado con esta ley transitoria. Así que es una sugerencia respetuosa que le hacemos al Poder Judicial, aprovechando este proyecto de ley de la Consejo de la Judicatura que van a enviar, y tienen suficientes facultades para poder presentar ese proyecto de ley y pedirle al Congreso Nacional de la República que apoye para que esa ley transitoria sea aprobada lo más rápidamente posible. Bien, nos vamos. Gracias, abogado Julio Herrera, su mensaje final. Gracias. Pues el mensaje final es el que hemos venido discutiendo a lo largo de este set, ¿verdad? De este programa. Y es que en efecto siempre debemos de estar confiando en lo que es la seguridad jurídica del país y que existen procedimientos y existen autoridades que están encargadas de velar por el correcto cumplimiento de las leyes. Nosotros también tenemos que hacer críticas constructivas para mejorar el Poder Judicial, para subsanar errores y pues sobre todo pues encomendar a Dios todo lo que es el camino judicial y institucional del Estado. Gracias, Raúl, por tu invitación. Creo que los tres hemos coincidido en los puntos focales que debe estar el Consejo de la Judicatura y ojalá que tomen una decisión sabia, porque proteger la independencia judicial es darle valor al Estado Democrático de Derecho. Cerramos con don Ibiti. No, mire, este ha sido un foro importante porque cuando llama a un magistrado del Tribunal Supremo a un programa de esta naturaleza es porque están atentos a lo que uno pueda sugerir. Y lo han hecho, la magistrada Alice lo ha hecho de manera respetuosa, igual que el otro colega, el otro magistrado. Mario Díaz. Mario Díaz lo ha hecho de manera, y sabe que lo estamos haciendo con la mejor intención. Y lo bueno de esto es que los abogados nos acompañan en estos procesos. La gran mayoría de abogados y jueces están pendientes de estos procesos. Bien, así está el tema de lo que es el Consejo de la Judicatura. Ojalá que este nuevo Consejo de la Judicatura sea mucho mejor que el que ya existió, donde los abogados terminaron presos. Ojalá que esto sea mucho mejor. Buenos días, que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.